vamos a hablar esta tarde de Hijos de Ben-Hur, las carreras de carros en el circo romano. Esto es, hemos hablado hace poco también en este foro sobre los gladiadores. La gente piensa que los gladiadores son el espectáculo más importante para los romanos, pero no. El mayor espectáculo del mundo romano eran las carreras de carros. Solo para que nos hagamos una idea, en el Coliseo cabía unos 50-55 mil espectadores y en el Circo Máximo pues había cabida para entre 150.000, 200.000, no está tampoco muy claro exactamente el número, pero era 3 veces más por lo menos los que cabían en el Circo Máximo. Por lo tanto, el mayor espectáculo romano no eran los gladiadores, eran las carreras de carros. Y de hecho fue el que más duró en el tiempo, porque una vez que cayó Roma, las carreras de carros siguieron siendo fundamentales en el Imperio Bizantino, hasta su caída incluso. Entonces, vamos a ver un poquito que este mayor espectáculo tenía varios aspectos interesantes. Había parte religiosa, había parte política y sobre todo había diversión, había espectáculo. Estas carreras los romanos celebraban el 21 de agosto y el 15 de diciembre los consualia, que eran unas fiestas en honor del dios Conso, que era el dios de la siembra y del grano, en las que había carreras de carros. ¿Por qué? Porque los caballos pisaban el suelo, estas carreras, los cascos de los equinos sobre el suelo, despertaban a los dioses subterráneos y favorecían el crecimiento de la vegetación, favorecían la fertilidad. Así que estaban directamente relacionados con el campo, que era su actividad principal. Y además, al hacer un recorrido cerrado en un circuito, se relacionaba con el ciclo agrícola de la siembra y de la recogida. Luego, no solamente se decían en estas fechas, en las consualias, sino que después en cada festividad romana siempre había carreras de carros. Esto lo aprovecharon los magistrados de la República y los generales romanos para atraerse la voluntad popular y, por ejemplo, si ganaban las elecciones o si tenían una gran victoria o querían conseguir votos, organizaban carreras de carros. Pero fue en la época imperial donde estas carreras tuvieron la mayor importancia. No solamente en Roma, en el Circo Máximo y en otros circos que tenía Roma, sino en cualquier provincia romana, los magistrados locales hacían estos espectáculos relacionados con el culto al emperador, que era lo que unificaba a todo el imperio, pero a la vez servían para congraciarse con la gente. Era un lugar donde bien los magistrados locales, bien el emperador, bien luego en Bizancio, el emperador bizantino se encontraba con su pueblo. En este sentido, eran bastante parecidos a lo que sería el Coliseo. Y también eran muy importantes por una cosa, porque el Circo Máximo era el lugar por el que pasaban los desfiles triunfales. Era un lugar de desfile. Igual que hoy, por ejemplo, en la Semana Santa se montan unas gradas en las calles para que pasen los pasos. En la antigua Roma, el desfile triunfal pasaba por el medio del Circo Máximo y un montón de gente del pueblo romano podía vitorear al general victorioso. Por lo tanto, vemos que estas carreras no solamente consistía en el espectáculo en sí, de carreras de cuadrigas y de otros espectáculos, sino que estaban mezcladas con la religión y con la política. Pero, ¿quién organizaba estas carreras? Porque los magistrados, el emperador, eran los que las daban, pero tenían que acudir a las facciones. Las facciones, que hoy le llamaríamos escuderías, las escuderías eran los que organizaban este espectáculo. Entonces había 4 equipos, 4 escuderías: el rojo, Rusius; el azul, Venetus; el verde, Prasinus; y el blanco, Albus. Cada equipo, como vamos a ver, tenía toda una infraestructura, como podíamos tener hoy en la escudería de la Fórmula 1. Aquí tenemos un mosaico en el que tenemos efectivamente 4 cuadros con los 4 colores. En otra época se añadieron 2 colores más, pero solo duraron muy poquito. Estos eran los colores principales. Las escuderías eran independientes, pero tenemos datos de que la roja y la azul podían ir juntas en las carreras, ¿no? Podían aliarse, mientras que la verde se aliaba con el blanco. Después, en la época de Bizancio, las que quedaron principales fueron la azul y la verde. Estas escuderías tenían un dominus factionis, que sería el responsable máximo de esta organización. Después tenían un bilicus, que era un ayudante, que ayudaba al jefe, pues le ayudaba
gestión, en la economía. Luego tenían un conditor encargado de la alimentación y cuidado de los caballos. Este sería un poco el encargado de que los caballos estuvieran en buen estado. Después había doctores. Los doctores eran los entrenadores de los caballos y también los entrenadores de los aurigas. Tenía incluso también médicos propios para cada facción. Incluso cuando uno fallecía en la tumba se ponía que era médico de la facción azul, por ejemplo. Y luego había una gran cantidad de personal auxiliar que se dedicaba a un montón de cosas. Estaba, por ejemplo, el Selarius, que era el que construía los carros, el Sutor, que era el que hacía los utillajes de cuero, todo eso que tenían que las riendas, todo lo que iba por encima de los caballos, era como el guarnicionero. Luego estaba el Sarquinator, que sería un poco el sastre. Los aurigas tenían unos trajes, unas casacas, ¿no?, con el color correspondiente a su facción, y los caballos también podían tener ricos cobertores para el desfile inicial y también tenían algún tipo de vestimenta para lucir. Incluso teníamos un joyero, un margaritarius. Recuerden que margarita en latín no es la flor, sino que es el nombre para una perla, y porque los caballos también podían ir adornados con algunas joyas. Y después también estaba el quelarius, que era el despensero, el que se encargaba de la alimentación tanto de los aurigas como de todo el personal, y el que también se encargaba de, si venía un equipo de otro lugar, pues darle alojamiento y estar pendiente de que todo fuera bien. Como vemos, era bastante compleja la organización de estas escuderías, de estas 4 escuderías. Y el personaje principal, claro, era el auriga. Aquí tenemos una imagen de un auriga victorioso. Tiene estas protecciones de cuero para que si cae al suelo los golpes se amortigüen un poquito. Y luego tiene aquí un pequeño puñal que ya veremos un poquito más adelante para qué servía este puñal. Pero, ¿quiénes eran estos aurigas? ¿Cómo te podrías convertir en auriga? Pues normalmente los aurigas eran esclavos o libertos. Los libertos son esclavos que han sido liberados. Había también alguna vez algún conductor de una clase social más alta, pero no era lo habitual. Lo habitual era que fueran esclavos o libertos. Estos aurigas empezaban por competir con vigas, es decir, carros tirados por 2 caballos solamente. Y iban pasando por los distintos equipos. Igual que hoy una estrella del fútbol va cambiando de equipo y la gente, si se cambia la estrella a otro equipo, no se va con la estrella, sigue animando a su equipo de su corazón, de toda la vida, ¿no? Pero los equipos, sobre todo, iban cambiando las estrellas en distintos equipos, como veremos. Si llegaban a la jubilación, algunos llegaban a tener una verdadera fortuna, como veremos también un ejemplo, y otros, pues si no le daba para vivir holgadamente cuando se jubilaran, podían dedicarse a entrenar a otros, ¿no? Como ahora algunos jugadores de fútbol que se quedan como técnico deportivo, como entrenador. Bien, vamos a ver esta historia. Es el epitafio de una auriga principiante. Es una historia bastante trágica. Se encontró en Tarragona la inscripción. El auriga se llamaba Eutiques. Tenía 22 años. Y sus amos hicieron la tumba para él. Era un auriga bastante atrevido. Porque dice, yo que me atrevería a subir a carros de 4 caballos, aunque no se me retiraba de los de 2. Es decir, un auriga experto. Podía haber conducido carros de 4 caballos, pero solo pudo conducir los de 2. ¿Y qué pasó? Que los crueles hados, la muerte se lo llevó. Pero se lo llevó de una manera muy desagradable, porque no murió en el circo, que sería una cierta gloria. Dice, no se me concedió a la hora de morir la gloria de hacerlo en el circo, para que la piadosa masa no me llorase. Ardientes enfermedades quemaron mis entrañas, que no pudieron curar las manos de los médicos. Caminante, dice la lápida, te ruego que esparzas flores sobre mis cenizas. Y el final es muy bonito. Dice, quizá tú mismo fuiste uno de mis seguidores cuando estaba vivo. Realmente es un epitafio que nos habla de Eutiques y nos pone en el corazón de una auriga. Este Eutiques murió a los 22 años, de esta forma, ya digo, y el epitafio es ciertamente triste, pero había otros aurigas que tuvieron una mejor fortuna. Vamos a poner este ejemplo. Un tal Marcus Aurelius Molicius Tactianus nació esclavo, vivió 20 años, también murió bastante joven,
8 meses y 7 días y ganó 125 veces. Y aquí vemos que iban pasando por equipos. 89 en el equipo rojo, 24 en los verdes, 5 para los azules y 7 para los blancos. Podemos imaginar que empezó en los equipos donde tuvo menos victorias y luego se fue quedando más tiempo en los equipos que pone primero. Y dice que obtuvo 2 premios de 40.000 sestercios. Eso era una buena cantidad. Pensemos que un soldado romano ganaba al año 900 sestercios. Así que 40.000 sestercios era un buen premio para un auriga. Pero el mayor campeón de todos los tiempos, el ídolo de la antigüedad, era un tal Diocles, del siglo II después de Cristo, que era un auriga lusitano, que ganó en 1462 carreras. Lo sabemos porque hay una extensa inscripción que nos explica toda su carrera, muy larga. En todas esas carreras llegó a ganar en total 35.863, 35 millones de sestercios, 35 millones de sestercios, más de 35 millones de sestercios. Entonces, fíjense que es una verdadera fortuna. Si tenemos en cuenta que un hombre pudiente como Plinio el Joven, que era de la época de Trajano, tenía un patrimonio de 20 millones de sestercios. Este era 35 millones, ¿vale? O que la fortuna media de un senador eran 8 millones. Así que Diocles ganó mucho dinero. No era la suerte de todos. Para eso este era el mayor campeón de todos los tiempos. Vale, tan importantes como los aurigas eran los caballos de carreras. Aquí tenemos 2 imágenes de un mosaico de Túnez en los que se ve cómo están entrenando a unos caballos. Aquí vemos un caballo muy adornado con 3 letras que nos indican la marca de la cuadra que lo está cuidando. Y aquí tenemos una parte muy curiosa que tiene un aro. Es posible que esto fuera para el entrenamiento del caballo o para un caballo que estuviera entrenado para hacer actividades circenses que fueran más bien de exhibición que de carreras. Los mejores caballos provenían de 2 provincias, Capadocia y sobre todo Hispania. Los caballos de Hispania, sobre todo los de Lusitania, estaban muy cotizados, aunque también se apreciaban los del norte de África, de ahí el mosaico de Túnez, de Grecia y de Sicilia. El aspecto de los caballos de carrera romanos era el siguiente: una cabeza y orejas pequeñas y rectas, fosas nasales despejadas, largas crines, ancho antepecho, grupas fuertes, pezuñas redondas y resistentes. Y no eran muy altos. Medían 1,35 o 1,55. Tenían que ser fuertes y resistentes para aguantar las 7 vueltas. A los 3 años empezaban a entrenarlos y con 5 años, es decir, 2 años de entrenamiento, ya se podían ir incorporando a las carreras. Y como decía, tan famosos como los nombres de los aurigas, los aficionados conocían los nombres de los caballos. El poeta Marcial, un poeta hispano de Bilbilis, Calatayud, se quejaba amargamente de que un caballo era más famoso que él. Y compuso este poema diciendo: con mis versos de 12 pies y 11 sílabas y con mucha sal, pero no malintencionada, yo, el famoso Marcial, conocido por las gentes y conocido por los pueblos. ¿Por qué me tenéis envidia? No soy más conocido que el caballo Andremón. Así que el pobre Marcial se quejaba que este famoso caballo Andremón era más famoso que él. Le ponían nombres a los caballos, por ejemplo, sería Velox, Pegasus, Amator, Cupido, es decir, nombres artísticos para que invocaban velocidad o cosas parecidas. ¿Y cómo eran los carros? Aquí tenemos que desechar un poco, seguro que todos ustedes han visto Ben-Hur, unos carros enormes, muy pesados. Los carros de carreras no eran así, eran unos carros extremadamente ligeros. Vemos este bronce del Museo Británico, que es de una viga, nos faltaría aquí otro caballo, y vemos que era de cuero. Los carros pesaban de 25 a 30 kilos y tenían un armazón de madera recubierto de cuero y eran muy ligeros, es decir, que en las curvas se podían dar la vuelta con mucha facilidad. Las ruedas eran pequeñitas, de 6 u 8 radios, y de la caja del carro, aquí lo tenemos, en la caja del carro, salía el timón donde iban en este yugo los 2 caballos principales. Si fuera una cuadriga, habría otros 2 caballos en los laterales y esos estarían unidos con cuerdas a la caja del carro.
Estas cuerdas en latín se dice funes y entonces se llamaban caballos funales, mientras que los que se uncían eran los caballos yugales, los que iban con el yugo. Los del yugo eran más resistentes porque tenían que tirar la fuerza del carro, mientras que los que eran funales, que eran los que tenían que dar el giro, eran mucho más ágiles. Bien, aquí vemos una reconstrucción moderna de este carro. Si tienen en mente la carrera Ben-Hur, ven que es totalmente distinto. Aquí es un carro muy ligero, tienen que controlarlo bien, los caballos son pequeños, fuertes, pero resistentes, y es un entramado de cuero con un frontal también de cuero. ¿Veis? Aquí tenemos un relieve donde tenemos la cuadriga en funcionamiento, tenemos el auriga, que también llevaba un casco porque los accidentes eran muy frecuentes. Al accidente le llamaban naufragium, naufragio, como si fuera en el barco, y aquí vemos también que son carros muy pequeñitos y que las riendas van atadas al tronco de la auriga. Por eso veíamos en una imagen anterior un pequeño puñal, que llevaría también ahí, de manera que si tiraba hacia arriba del puñal, cortaba las riendas y no se vería arrastrado por los caballos. Al tener las riendas que podía manejar con una sola mano, pues la otra podía utilizar el látigo para azuzar a los caballos. Bien, ¿dónde tenía lugar el espectáculo? En todos los circos del imperio, pero vamos a fijarnos en el Circo Máximo y vamos a ver un poquito cuáles eran sus partes. El Circo Máximo tenía las gradas, que sería todo esto, un espacio semicircular con las gradas. Aquí tenemos las cocheras de salida. Eran 12 cocheras de salida que se llamaban en latín cárceres. De ahí deriva nuestra cárcel. Aquí se metían las cocheras y de ahí saldrían los caballos por un mecanismo que veremos después, tal como ahora salen los caballos en las carreras de los hipódromos. Una vez que salían de aquí, tenían que llegar a esta primera línea, que es la alba línea. La alba línea, el que estaba aquí tenía que hacer este giro y el que estaba aquí este. Aquí no podían chocar, tenían que llegar a la alba línea. Y a partir de aquí ya la carrera era libre y tenían que quedarse lo más cerca de la espina para dar los giros. Estos lugares donde se gira se llaman metas. Después la veremos en una imagen, pero no era la meta nuestra. La meta nuestra sería esta línea que estaba justo debajo, estaba debajo, sí, de la tribuna de los jueces. Aquí estaban los jueces que cuando pasaba por la línea de meta sabrían quién ganaba. En el medio estaba lo que se llama la espina. La espina es esto, donde se ponían los cuentavueltas, obeliscos y todo tipo de decoraciones. Por lo tanto, las vueltas empezaban así y se iban dando así hasta que llegaba a la vuelta número 7. En el otro lado estaba el pulvinar, que era el palco imperial. El palco imperial para el emperador y la tribuna para los jueces. Mientras que en este lado ya estaba la puerta triunfal por la que ya salía cuando había triunfos, entraban por aquí y salía por aquí los triunfos de los generales victoriosos y todo eso. ¿Vale? Esto sería un poco lo que es el esquema del Circo Máximo, que ahora veremos en una imaginación. Aquí tendríamos la tribuna del emperador, aquí están los carros dando vueltas a la meta. La meta serían estas 3 cilindros cónicos que estaban en las esquinas de la espina. Después aquí tenemos elementos para contar, que lo veremos más adelante, y tenían templetes, podían tener obeliscos, que estos son los obeliscos que luego están ahora en las plazas más importantes de Roma. Los obeliscos los traían de Egipto, los ponían en los circos y después han acabado en las plazas más importantes de Roma, como el Vaticano, etc. ¿Cuántas vueltas eran? 7 vueltas. Por curiosidad, ¿cuánto se tardaba en dar las 7 vueltas? Pues a una velocidad media de 25 km/h se tardaba en una carrera 12 minutos y 48 segundos en acabar una carrera de 7 vueltas. Al final eran un poquito más de 5 kilómetros, 5.335 metros. Por eso no se podía, como si fuera en una maratón o en una carrera de los 5.000, no se podía ir corriendo desde el principio. Cada auriga tenía una técnica que podemos ir viendo un poquito a continuación.
Bien, este es el aspecto que tiene hoy en día el Circo Máximo. No queda nada de la espina ni de las gradas y tampoco del pulvinar. Del pulvinar queda un poquito esta estructura que serían los palacios imperiales. Aquí estaría el pulvinar, aquí estarían las cárceres, pero no se ha conservado nada. Por el otro lado sí que hemos conservado un poquito de la puerta triunfal, pero poca cosa. Bien, ¿qué pasaba en un día cualquiera del circo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues podemos saberlo porque esto que tienen aquí es la reproducción de un papiro encontrado en Egipto, en Oxirrinco. Es un lugar muy interesante este de Oxirrinco en Egipto, porque se encontró un basurero con miles y miles de papiros que aún todavía hoy están descifrando. Y uno de ellos era un programa de un espectáculo del siglo VI, después de Cristo. Los programas, lógicamente, variarían, pero aquí tenemos la suerte de contar con un programa. El texto está en griego porque en la parte oriental del imperio el griego era el idioma que utilizaban, y tenemos aquí, los que saben un poquito de griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y otra letra que se usaban como números. Entonces alfa sería 1. ¿Qué pasaba primero? Una carrera de carros. Después venía el desfile, la pompa, que era el desfile. Después actuaban unos funambulistas o acróbatas. Después estaba la segunda carrera de carros. Después volvían a actuar acróbatas en el intermedio. Después otra carrera de carros. Luego un intermedio con animales, perros persiguiendo a gacelas. El Circo Máximo y los circos del imperio, como era un espacio muy grande, también eran el escenario de lo que se llamaban venaciones, es decir, cacerías. En este caso son gacelas que sueltan y perros que las persiguen. En otros casos soltaba animales salvajes y había unos cazadores profesionales que los cazaban. Después de este intermedio, una cuarta carrera de carros, unos mimos, que no es como ahora que no hablaban, aquí los mimos antiguos sí que hablaban, curiosamente. Después otra carrera de carros e incluso unos atletas, una competición atlética, para terminar con una sexta carrera de carros. Lógicamente, en Roma, pues en el Circo Máximo, los programas serían otros, sería un programa todavía mucho más ambicioso, mucho más de 6 carreras de carros, pero esto es un documento muy valioso porque sabemos exactamente en el siglo VI cuál era un programa tipo de un espectáculo desarrollado en el circo. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de desultor. Los desultores eran los acróbatas, que podían ser acróbatas sobre caballos. Aquí lo tenemos en una lucerna, un hombre que sale con 2 caballos y que al final va a acabar encima de los 2 caballos, corriendo encima de los 2 caballos. Un espectáculo más circense que otra cosa, pero que también se amenizaba lo que era entre una carrera de cuadrigas y otra. Bien, pasamos ya, hemos visto el Circo Máximo, hemos visto una reconstrucción y aquí tenemos este mosaico, que es un mosaico muy interesante, que se conserva en el Museo de Lyon, es del siglo II, y tenemos todos los elementos de un circo en un mosaico. Pueden ver aquí las cárceres, que en este caso son de madera, pueden ver aquí la espina, pueden ver aquí la forma troncocónica de las metas, y en la espina pues cómo se contaba. Ahora vamos a ir viendo con calma cada uno de estos elementos. Bien, esto sería, como hemos visto, aquí está en vertical, ahora vamos a ver este mismo fragmento, pero en horizontal. Encima de la puerta principal estaban los magistrados que podían dar la salida, y aquí tenemos, qué curioso, un operario que va a tirar de esta palanca para que todas las cárceres, todas estas puertas se abran de golpe y todas las cuadrillas tengan la misma oportunidad de salir al mismo tiempo. Realmente el mosaico nos está hablando de que había este mecanismo. Estos mecanismos, aquí tenemos un relieve, un dibujo de un relieve romano en el que también se ven estas puertas más bellamente decoradas, pero se abrían todas a la vez. Bien, y aquí tenemos el detalle de cómo se contaban las vueltas. Las vueltas se contaban de 2 maneras, o con unos huevos que estaban puestos encima de unos palos, o bien con unos delfines. Cada vuelta se subía o bajaba un huevo, o se subía o bajaba un delfín. No sabemos si se subía o se bajaba, no tenemos esos datos, pero algún movimiento se hacía, de manera que desde las gradas los espectadores pudieran saber en todo momento
en qué número de vuelta estaban. Aquí lo vemos en un dibujo, en detalle. En este caso hemos puesto que los delfines estaban en vertical y tirando de la boca se bajaba del delfín. Por lo tanto, aquí llevaríamos 3 vueltas y nos faltarían todavía 4. En este otro sistema, un operario que está sentado está subiendo los huevos. Estarían primero bajos y después subían. Si veían los huevos arriba, esto es que ya habían pasado 4 vueltas. Pero repito, este mecanismo no sabemos si subían o bajaban. A lo mejor estaban todos arriba y los iban bajando. Bien, y también encontramos en este mosaico unos personajes que no suelen salir en las películas de Ben-Hur. Este personaje, por ejemplo, está con un látigo y aquí tiene una bolsa y se llama el Hortator. A veces iba a caballo, a veces iba a pie, a veces iba a caballo. Yo me imagino que la Fórmula 1 ahora tienen sus pinganillos para poder decirle el entrenador al piloto qué es lo que tiene que hacer. En este caso, no, en este caso tenían hortátores que no solamente animaban a los caballos, a los aurigas, le daban golpes, sino que también podían transmitir alguna orden del entrenador para el auriga que pudieras conocerlo. Y después estaba también esto era muy peligroso porque están en medio de la carrera, les podían atropellar muy fácilmente, tanto a los hortátores como al sparsor. Sparsor viene de esparcir, vemos al sparsor con un recipiente lleno de agua para refrescar los caballos. Le tiraba agua a los caballos y también intentaba tirar un poquito de agua por el polvo que se levantaba polvo en la carrera, entonces el sparsor era el encargado de que hubiera menos polvo y sobre todo de refrescar a los caballos y a la auriga, claro. Bien, también tenemos en este momento cómo están pasando 2 cuadrigas por la línea de meta. Y en este otro tenemos muy gráficamente un naufragio, un momento en el que 2 cuadrigas han chocado, se han hecho añicos y lo tenemos perfectamente puesto en este mosaico que es realmente un testimonio muy vivo de cómo eran las carreras en el circo romano. Bien, pues ahora vamos a entrar en una carrera imaginaria. Aquí vemos los elementos que ya hemos visto, los delfines, los huevos. En este caso son pequeños angelotes los que están haciendo la carrera. Es una carrera de vigas y aquí tenemos otros que están por el suelo a los que han atropellado. Pero no nos interesa tanto la imagen como lo que pone aquí arriba. Ahora les voy a decir que con su imaginación, una vez que ya han conocido cuáles son las partes del circo, qué pasaba un poco durante una carrera, nos vamos a meter de lleno en una carrera. Y vamos a tener 4 personajes. Uno de ellos, Diocles, que va a competir por los rojos. Diocles era el famoso campeón, solo que aquí todavía era una de sus primeras carreras. Fuscus, de los azules. Esquirtus, de los blancos. Y Poliniques, cuyo nombre significa muchas victorias, de los verdes. En este caso va a competir una cuadriga por cada equipo, pero podían competir más de una por cada equipo y así hacer técnicas como se hace en la Fórmula 1. Pero bien, entonces tenemos estos cuatro personajes, estos 4 aurigas, y llega el momento en que cada cuadriga se coloca en su lugar de salida en las cárceres, cuyas puertas permanecen cerradas. Lo hemos visto en imágenes. Los espectadores solo podían imaginar la tensión que se vivía tras ellas. Había unos siervos que se llamaban los moratores, morar algo, moderar algo, ¿verdad? Intentaban calmar a los caballos, sujetando las bridas para detener sus ansias de correr. Los acariciaban, les hablaban al oído con palabras dulces y de ánimo, hablándolos para animarlos. Todo el público está pendiente de la señal de salida. En su palco de presidencia, el organizador de los juegos está a punto de dejar caer un pañuelo blanco. Ese pañuelo blanco, cuando caiga, será el signo de que la carrera ha comenzado. Lógicamente necesitamos otra señal, porque el pañuelo desde lejos no se ve. Por lo tanto, a la vez que el magistrado tira el pañuelo blanco al suelo, suena una tuba o un conjunto de tubas, una trompeta larga, que es la que da la señal con un sonido intenso y penetrante. Al sonido de la tuba se abren las puertas de las cárceres por medio de un mecanismo, ya habíamos visto al
al personaje que lo hacía, y las 4 cuadrigas salen rápidamente como flechas o pájaros veloces, recorriendo hasta la alba línea, donde no podían invadir el carril de sus oponentes. Es un momento peligroso. Cada cochero tenía en mente una técnica. Se podían hacer varias técnicas. Uno podía ir siempre en cabeza y ganar, eso era considerado un gran logro. Otra consistía en mantenerse a la espera y ganar en las vueltas finales. Y otra tercera opción es mantener una segunda posición durante toda la carrera y en el momento final echar un sprint y adelantar al que suponía que iba a ganar. Enseguida Diocles de los rojos toma la delantera con sus veloces caballos lusitanos. Estaba dispuesto a todo y optó por la opción más arriesgada y también la más espectacular: ir en cabeza desde el principio y terminar la carrera como vencedor sin haber cedido nunca su puesto. Ante este arranque, los de las facciones opuestas le gritan: ¿a dónde vas tan rápido, Diocles? Vas a reventar los caballos. Cálmate, retén las riendas. Seguramente algunos de los fans de los rojos compartían esta opinión, pero no se atrevían a expresarla en voz alta. Otros, en cambio, confiaban en su campeón y sabían que no haría nada sin haberlo meditado bien antes. Diocles permanecía ajeno a los gritos del público, concentrado. Los rojos necesitaban una espectacular victoria y él tenía intención de dársela. Pero no le iba a ser fácil, porque Fuscus, recordemos, Fuscus es el auriga de los azules, azuzó sus caballos y le seguía a muy corta distancia, mientras Esquirtus y Poliniques, los otros dos, permanecían atrás, ahorrando fuerzas para emplearlas más adelante cuando lo juzgaran oportuno y se fueran cansando los caballos de los otros aurigas. Diocles completa la primera vuelta en cabeza, seguido muy de cerca por Fuscus. Como hemos dicho antes, los giros en las metae eran los momentos más peligrosos. Debían tomar una curva muy cerrada para ahorrar recorrido. Y para eso tenían que detener un poco los caballos antes de dar la vuelta, porque si corrían mucho se iban hacia afuera y el que iba detrás podía adelantarles por la izquierda. En medio de la carrera, los personajes que hemos visto, los hortatores, circulaban entre las cuadrigas de forma peligrosa, dando indicaciones e informando al cochero de su facción. El polvo de la pista impedía ver por momentos la situación y los aurigas debían esforzarse por situarse en la carrera y saber su posición, tanto por medio del hortator de su equipo como echando él mismo la vista atrás. Los esparsores intentan, con riesgo de su vida, refrescar a los sofocados caballos. Diocles sigue en cabeza, se gira y comprueba que Fuscus va detrás de forma peligrosa, quizá esperando para vencerle. El hortator le informa de que Esquirtus y Poliniques han apretado el paso y que se van acercando, aunque todavía no de forma preocupante. Las gradas de los fans, cada equipo agitaba un pañuelo del color, los rojos, los azules, los blancos, los verdes, cada uno agitaba el pañuelo de su color y daba gritos. «Vale, Esquirte, que te vaya bien», exclaman los blancos al ver que su auriga ocupa el último lugar, aunque muy cerca ya de Polinices de los verdes. Pero lo que resuena en toda la grada, hasta dejar roncos a los hinchas de los rojos, es el grito «Nica Diocles». Nica significa ánimo, a ganar. De ahí viene la conocida marca Nike, que significa victoria en griego. También se animaba a los caballos. «Vade Illuminator», avanza Illuminator, chillan los blancos, como si el caballo pudiera oírles. El público entonaba cánticos, nos suena, ¿verdad?, ensalzando a sus equipos, y también se insultaban entre las diversas facciones, surgiendo peleas aquí y allí porque uno había insultado a su adversario. La carrera estaba siendo rápida. Diocles confiaba en la fortaleza de sus caballos, Tagus y Pélops, veloces, pero sobre todo resistentes. En la sexta vuelta, la velocidad de Diocles y Fuscus había disminuido un poco, pero dejaban algo atrás todavía a Poliniques y Esquirtus. Este último, el pobre Esquirtus, había perdido todo su empuje y ya no era capaz de mantenerse a la altura del carro de los verdes. El duelo se resolvería entre Diocles y Fuscus, aunque no podían dejar de tener en cuenta a Poliniques, que persistía en darles alcance. Fuscus había conseguido por fin ir a la par con Diocles,
aunque en ningún momento lo había rebasado. En la séptima vuelta disminuyó la velocidad y los caballos estaban ya casi exhaustos. Poliniques iba a darles alcance de un momento a otro y parecía que Pegasus, el caballo de Poliniques, uno de sus caballos, estaba a punto de remontar el vuelo, como su homónimo mitológico, pero aún mantenían una cierta ventaja. Las cuadrigas de Diocles y Fuscus se acercaron una a la otra peligrosamente. Fuscus golpeó con el látigo a los caballos de Diocles, estaba permitido, que perdió por un momento el control del carro. También lo perdió Fuscus, que al golpear los caballos de su rival había descuidado a los suyos. Los carros chocaron entre sí, produciendo un tremendo naufragium. Si recordamos la imagen del mosaico, podemos ver los caballos mezclándose. Diocles, al hacerse añicos el carro, fue arrastrado por sus caballos. Sintió como su cuerpo ardía por la fricción al contacto con la arena caliente de la pista. Pero en el último momento pudo coger ese puñal que llevaba en el cinto y cortar las riendas, siendo despedido contra un muro, pero conservando la vida. De no ser por la protección del casco, habría muerto en el acto. Atontado y malherido, pudo ver lo que había sucedido con Fuscus. La colisión no le había castigado tanto. Sus caballos se habían levantado y su carro, aunque maltrecho, aún podía rodar lentamente y se dirigía a la meta inexorablemente. Pero iba demasiado lento. En la recta final, a Pegasus parecieron crecerle de verdad las alas y la cuadriga de Poliniques cruzó la línea de llegada, justo enfrente de la tribuna de los jueces. La tuba, la trompeta, dio la señal de que ya había un campeón. La alegría de los verdes era inmensa. La prudencia de Poliniques, junto con la temeridad de Diocles y Fuscus, le habían otorgado la victoria. Fuscus tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que Esquirtus, que iba el último, llegó el tercero por su constancia. Poliniques recibió la palma de la victoria, que podemos ver aquí o en este otro ejemplo, y una corona que indicaba que había ganado, junto con una fuerte suma de dinero, y dio una vuelta de honor con su carro a paso lento para que todos pudieran disfrutarlo. Mientras sus partidarios, los verdes, agitaban los pañuelos de ese color. Los puestos segundo y tercero también estaban remunerados, y Fuscus no había sido descalificado, puesto que sí se podía dar latigazos a los caballos del equipo contrario, aunque no a sus cocheros. Las lágrimas acudieron al rostro de Diocles, que no podía apenas moverse por el dolor de las heridas. Al menos estaba vivo. En esta ficción ya sabemos que Diocles después se va a convertir en el campeón de campeones, pero en este caso lo hemos derrotado. La carrera ha concluido. Es el momento de un descanso para que los operarios arreglen la arena de la pista, recojan los restos de los naufragios, mientras el público se relaja, come, bebe, acude a las letrinas, se divierte con el intermedio, con el espectáculo intermedio que hayan puesto, y después la siguiente carrera. Y así hasta que cayera la noche y el público volviera a sus casas, feliz o triste por la victoria o derrota de los suyos y por el dinero que habían perdido o ganado, porque se hacían unas fuertes sumas de apuestas en esto, en un día para muchos memorable, en el que toda Roma había disfrutado del mayor espectáculo del mundo. Espero que hayan disfrutado con esta carrera, que se hayan emocionado, que hayan podido visualizarla en su mente, pero no hemos terminado. Seguimos con otras cosas interesantes sobre el mundo de las carreras. Y es que en las carreras también se podía hacer trampas empleando la magia. Había una forma de hacer magia negra, en este caso, que son las tablillas de maldición. Las tablillas de maldición eran unas láminas de plomo que se inscribían y se ponían en ellas conjuros. En este caso, esta es una reproducción moderna de una tablilla original que se encontró cerca de Cartago, en la que tenemos aquí un dios extraño puesto sobre un barco
y pone aquí Noctivagus Tiberis Oceanus, y luego unas palabras incomprensibles que hay aquí. Esta es una de las caras, pero esta misma tablilla, por la parte de atrás, tiene un texto en latín cuya traducción dice lo siguiente. Estas tablillas se dedicaban a demonios infernales y se doblaban, se agujereaban con un clavo y se metían o bien debajo de la pista del circo o bien en tumbas de gente que hubiera muerto pronto o violentamente. Es decir, pronto significa niños o mujeres que aún no se habían casado y violentamente asesinos o que hayan sido víctimas de algo, para que los espíritus de esos muertos o los demonios que estarían alrededor de esa tumba llevaran a cabo el maleficio. Esta dice, te conjuro demonio, quien quiera que seas, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, tortures y mates a los caballos de los verdes y de los blancos. Ya tenemos la pista que esto lo tuvo que encargar un fan de los rojos o de los azules, porque va contra los verdes y los blancos. Llegas a chocar y mates a los aurigas y pones sus nombres: Claro, Félix, Prímulo y Romano, y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre el Dios del mar y del cielo. Terrible maldición. Terrible maldición. Pero había remedio. Pero aquí hay otra, por ejemplo, otra maldición en la que están matando a un gallo. Se sacrifica un gallo para llevar el ritual. También es de Cartago y se lee: así como este gallo está atado por los pies, las manos y la cabeza, atad de igual modo también mañana las piernas, las manos, la cabeza y el corazón de Victoricus, cochero del equipo azul y de los caballos que va a conducir. Tremenda maldición esta, además con un gallo ahí, más estamos imaginando el gallo atado por los pies, que luego lo sacrifican, y la sangre, y en fin, el pobre Victoricus lo iba a pasar mal, ¿eh? Cochero del equipo azul. Se jugaban mucho dinero, por eso empleaban la magia, para granjearse la seguridad de la victoria. Pero, ¿qué podían hacer contra estas maldiciones? Pues cosas sencillas. O bien Victoricus llevaría un amuleto protector colgado del cuello y sus caballos llevarían lúnulas, pequeñas lunas, pequeñas lúnulas de bronce que eran protectoras, así como campanitas. Los caballos tenían campanitas que no solamente hacía bonito al trotar, sino que con ese ruido de las campanitas se estaba echando fuera los espíritus malignos, las maldiciones que algún desalmado pudiera haberles echado. Por otro lado estaba la magia blanca, la magia para vencer. Si una auriga llevaba una lámina de plomo con los siguientes versos de Homero, siempre iba a ganar. Y los versos de Homero tienen que ver con caballos. Después de hablar, así hizo saltar sobre el foso a los solípedos caballos y a los hombres que se agitaban en dolorosas muertes, y ellos se lavaron el abundante sudor con agua de mar. Homero, la Ilíada en este caso, eran versos que podían tener un carácter mágico. En este caso, si escribías estos versos en una lámina, el auriga iba a ganar. O también podías hacer esto: escribir en las pezuñas de tus caballos con un instrumento punzante de bronce unos signos y al lado escribir: dame éxito, belleza atrayente, fama y suerte en el estadio. Esto era para conseguir una victoria en una carrera de caballos. Por lo tanto, la magia estaba muy presente, de manera que hasta había cocheros brujos, o por lo menos cocheros acusados de brujería. En el siglo IV, un tal Atanasio, que era el auriga favorito del emperador Valentiniano, cayó en desgracia porque lo acusaron de magia y el emperador no le perdonó de esta acusación y lo quemaron vivo, a pesar de que era su cochero favorito. Tenemos otro dato, ya en el siglo VI, en que un cochero llamado Tomás, en la época de Teodorico,
o tuvo tantas victorias que dio lugar a rumores de que esas victorias estaban conseguidas por rituales mágicos, que utilizaba la magia para conseguir esas victorias. Por lo tanto, vemos que la magia estaba muy presente en el mundo del circo. Bien, y estas carreras eran popularísimas. Hemos visto que unos 150.000 o 200.000 espectadores que tenían sus fans, los fans de los distintos escuderías, de los distintos colores, pero la popularidad de las carreras del circo se extendía también a los niños. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo de un relieve de un niño. El relieve es más grande y trata de la educación del niño. Pues en una parte la educación del niño está que le uncían una cabrita o un animalito en un pequeño carro y podía conducir. Incluso tenemos este mosaico de Piazza Armerina en la que tenemos unos niños que conducen carros tirados por aves. Yo no sé muy bien si esto será posible hacerlo, pero bueno, esto es como si fuera un circo. Tenemos todos los elementos del circo, la espina, el obelisco, las metas, incluso tenemos los ayudantes que le van animando y a este que gana y le dan la victoria. Así que los niños también querían ser aurigas de mayores. Y suponemos que podrían asistir a las carreras de cuadrigas, que asistían también hombres y mujeres, y en este caso sabemos que hombres y mujeres estaban juntos en las gradas. Bien, que esta popularidad también era grabar tu cuadriga favorita en una lucerna. Estos son lucernas, lámparas de aceite, o esta que está una cuadriga victoriosa, que se ve aquí el obelisco del circo, y tenías tu casa iluminada con un motivo del circo, o bien el suelo de tu habitación o de tu sala de comer con un mosaico como los que hemos visto, como el que hemos visto de Lyon o los que hemos visto del norte de África. Es decir, que en todos los lugares de un hogar podía aparecer el mundo del circo reflejado. Bien, ¿y qué opinaban los intelectuales de las carreras del circo? Pues lo primero que hay que decir es que les gustaban mucho. A todo tipo de romanos les gustaban las carreras del circo. Luego había unos un poquito más finos, por ejemplo, el filósofo Séneca decía que no le gustaba nada el ruido del circo, que él prefería retirarse y estar tranquilo para componer sus obras. Bien, eso lo decía Séneca. Después Tácito, que es otro escritor romano, decía que siempre desde pequeños ya los niños romanos estaban locos por el circo y que eso les impedía dedicarse a otras aficiones un poco más nobles. Hay una pequeña queja de que el circo les sacaba mucho tiempo. Y después la opinión que tenemos, digamos, más matizada es la de Plinio el Joven, de finales del siglo I después de Cristo, y dice: todo el tiempo lo he pasado entre mis tablillas. Las tablillas de cera era con lo que escribían. Y mis obras en el más precioso de los descansos. Y le preguntan: ¿cómo pudiste hacerlo en Roma? Dice: tenían lugar los juegos del circo, es decir, media Roma o un tercio de Roma, 250.000 personas estaban metidos dentro del circo y Roma debía estar muy tranquila. Luego los mogollones se producían en la salida o en la entrada. Pero mientras estaban dentro del circo, dice que estaba muy contento porque no se oía nada. Y a Plinio no le gusta, porque dice: no tiene nada nuevo, nada que varíe, nada que si lo ves una vez ya te llegue. Y me admiro de tantas personas que deseen ver tantas veces como niños a los caballos corriendo y a los cocheros en sus carros. Si se interesaran por la velocidad de los caballos o por la destreza de los cocheros, aún tendrían cierta razón. Pero favorecen el color de su equipo, aman el color de su equipo. Es decir, que Plinio dice que estaban locos por su equipo. No creo yo que sea cierto que los que estaban locos por su equipo no se interesasen por la velocidad de los caballos ni por la destreza de los cocheros, porque cualquier aficionado al fútbol, baloncesto, cualquier deporte, sabe perfectamente las alineaciones, el historial, el palmarés de cada jugador y sabe si están jugando bien, si están jugando mal y qué técnicas se están utilizando. Por mucho que tú seas del Madrid, del Barça, de Valencia, de lo que quieras, pero te interesa que jueguen bien. Por eso yo creo que aquí Plinio, pues como no le gustaban, pues dijo que no se interesaban por eso. Pero sería muy raro que los fans no se
no se interesaran por esas cosas. Y él también se queja porque dice, si la gente del pueblo le gusta, vale, pero es que le gusta también a hombres importantes. Y entonces dice, cuando pienso que lo que les ata a sus asientos tan insaciablemente es un entretenimiento vacío, soso y monótono, experimento un cierto gusto porque yo no soy así, no soy dominado por esa pasión. Y en estos días consagro con placer mi ocio a las letras, días que otros pierden en las ocupaciones más ociosas. Bueno, pues Plinio era un erudito y no le gustaban, estaba en su derecho de que no le gustaran las carreras del circo, pero había mucha más gente a las que sí le gustaban. Bien, esta popularidad llegó también a la época bizantina. Aquí tenemos una reproducción de una máquina de juego inspirada en un original que se conserva en el Museo Bode de Berlín, que hemos confeccionado en mi asociación de recreación histórica Galeequia Viva, con sede en La Coruña. Esto es una máquina que, si lo veis, esto sería una rampa, es una rampa con agujeros. Entonces, ven la bolita, entonces aquí empezarían a tirar, suponemos que una bolita por cada color, y tiras por aquí, algunas se van a ir por los agujeros, pero luego van a llegar aquí en una cierta posición. Y aquí tenías, o bien se podía usar esto para sortear qué cuadriga iba en primer lugar, o bien simplemente como una máquina de juego. El original está en relieve, es en piedra y son relieves. Nosotros lo hemos recreado en escayola, un tipo de escayola, vamos, y lo que hemos hecho ha sido pintar en vez de recrear un relieve. Y es muy interesante porque nosotros lo hemos pintado, pero hemos respetado el contenido del relieve. Esta sería la parte de delante y la parte de atrás es una puerta. Es la puerta por la que en Bizancio el emperador entraba al circo. Imaginemos que entramos por esa puerta y al otro lado estaría ya el circo, la grada imperial y el circo. Y vemos que los relieves, en nuestro caso las pinturas, y nos sirve de recordatorio de lo que hemos ido aprendiendo, nos hablan de cómo se desarrolla la carrera. Aquí tenemos unos señores con un cartel que están poniendo, le hemos puesto aquí, Misos en Iojon, que significa carrera de carros, y unos músicos. Este sería el comienzo. En esta urna están dándole vueltas a las bolas para ver qué cuadriga va primero. Y en la parte baja está la carrera. Aquí están los blancos. En la parte inicial, que era el frente, estarían los azules y los verdes. Y en la parte de llegada, que le están dando ya la palma, sería la llegada. En este caso, Julianus es el que ha llegado. El cochero rojo. Le hemos dado la victoria al cochero rojo y los nombres los hemos cogido de cocheros famosos de Bizancio. Repito que esto es una recreación nuestra, pero que en el original, en el relieve original, se mantienen estos motivos. Y es muy curioso porque después de la victoria, el cochero está en un caballo paseando su palma, incluso en una ventanita aparece una admiradora, porque al igual que los gladiadores, las mujeres también admiraban a los cocheros. Y la máquina de juego se cierra con otra vez los mismos personajes del principio, pero recogiendo el cartel y tocando música, con lo cual en esta lo estaban abriendo y en esta lo están recogiendo. Por eso en la máquina de juego tenemos todos los elementos de lo que es las máquinas de juego, las carreras de cuadrigas. Bien, también las carreras de cuadrigas llegaban al juego de estrategia. Aquí tenemos un tipo de juego romano que es el juego de las 12 líneas. Consiste en 3 líneas, cada línea tiene 12 casillas, cada letra sería una casilla. Y esto es como una especie de parchís avant la lettre. Entrarían por aquí, recorrerían este recorrido, las fichas, y saldrían por aquí con unos dados. Y estas lo que tienen son textos relacionados con el circo. Circus plenus, el circo está lleno. Clamoringens, un griterío enorme. Ya no hay tensae, las puertas de salida están tensas. Y va a empezar la carrera. Y en realidad, ¿qué es lo que va a empezar? El juego, porque estas fichas pueden ser como una carrera. Entonces, un romano que jugaba este juego con este tipo de tablero estaba en realidad recordando su pasión por las carreras del circo.
lo hemos recreado con unas fichas de colores con los equipos para que se pueda jugar de esta manera. Y otro muy parecido es Tabula Circus. El circo es un tablero de juego. Victus, si has sido vencido, retírate. No sabes jugar. Es una especie de... el circo es... Perdón, el tablero es un circo. Al ser vencido, retírate del juego y no sabes jugar porque has perdido, ¿no? Entonces, estos textos pues eran motivadores, iban poniendo las fichas, haciendo aquí barrera, como en el parchís, y se iban entreteniendo con este tipo de juegos. Son reproducciones que hemos realizado, pero están perfectamente basadas en originales que han existido. Normalmente eran en mármol o algún tipo de piedra, los que hemos conservado. Bien, y también en la asociación, ven, hacemos una especie, con los chavales, una especie de circo. Hemos reconstruido el circo con sus elementos. Aquí estarían las cárceres y con fichas de cada color van dando las 7 vueltas y unos huevitos aquí para irlas pasando. Previamente hemos hecho el sorteo con esto. Por lo tanto, quiere decir que la pervivencia del circo sigue en nuestra actualidad muy presente. Después, lo que hacemos es coger a los pobres padres de los chicos y hacerles una viga. Aquí hay una viga, 2 caballos, las riendas, y a los chicos le hemos puesto un casco de auriga y un brazalete, aquí se ve bien, el brazalete de los azules, que también llevan esta también lleva los azules. Aquí estamos en la Torre de Hércules, recreando lo que es una carrera romana. Hemos puesto unos pivotes para que sea ahí las metas, y poder recrear de una manera muy plástica y meternos en lo que es una carrera del circo romano. Bien, si quieren saber más sobre este fascinante mundo del circo, pueden consultar mi libro, Hijos de Ben-Hur, que lleva el mismo título que la conferencia, Las carreras del circo en la antigua Roma, editado por Evoe. Lo pueden encontrar en librerías, en las plataformas de venta por internet, también es fácil de encontrar, y podrán saber muchos más detalles sobre este fascinante mundo. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan dejado un poquito atrás las imágenes de Ben-Hur, que es una buena carrera, está bien filmada, pero por ejemplo, si se fijan, son 9 vueltas, cuando lo que había que hacer son 7. Son pequeños detalles, pero no olviden que el mayor espectáculo del mundo no eran los gladiadores, eran las carreras del circo en la antigua Roma. Muchas gracias.